Se han inventado una serie de mecanismos, entre ellos destruir, disminuir el valor de las empresas públicas, los servicios públicos, reducir el personal de estas empresas para que cuesten menos y puedan ser compradas con más facilidad, y posteriormente vendrán medidas como el incremento tarifario para poder recuperar rápidamente la inversión. En el tema laboral, compañeros, se está proponiendo una flexibilidad laboral en distintos temas que desde que yo me acuerdo, y ya tengo algunos años encima, siempre ha sido una pretensión del sector empresarial ecuatoriano tener la mayor ventaja, el mayor rendimiento de la fuerza de trabajo. En ese sentido, ellos han insistido durante el tiempo en una serie de reformas. Unas las han cristalizado, otras no, han pasado por la fuerza de la oposición de los trabajadores, y ahora se han inventado una serie de frases para pretender venderle a la sociedad ecuatoriana la necesidad de flexibilizar la jornada de trabajo. La señora Caterine Costa, que es una señora presidenta de la Cámara de Industriales de Guayaquil, una señora que tiene mucho dinero, muchas empresas, dice que los jóvenes no quieren estabilidad laboral y quieren empleo dinámico. Les pregunto a los jóvenes que están en el auditorio, ¿ustedes no quieren tener un trabajo estable y permanente? Sí quiero. Y así es. El señor Juan Carlos Díaz Granados Martínez, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, otro señor muy poderoso económicamente, tiene muchos negocios relacionados con el comercio, dice, y esto está en un periódico de la ciudad, no todas las personas quieren estar en un contrato indefinido, muchos quieren trabajar en un proyecto o de forma eventual. Voy a preguntar, compañeros, ¿ustedes querían tener un trabajo un ratito, un mes, 6 meses, un año, 3 años, o quieren tener un trabajo estable y permanente, con todos los derechos que tienen los trabajadores a través del Código del Trabajo? El señor Patricio Alarcón, que es uno de los más visibles de los empresarios ecuatorianos, que es presidente de la Cámara de Comercio de Pichincha, dice que los jóvenes no desean trabajos fijos y prefieren un salario emocional, concepto nuevo ya introducido en otros países y que supone horarios flexibles y remuneraciones variables. Trabajo de salario emocional, querrá decir que el trabajo será sentimental, para que haya algo emocional. El salario es tangible, es el cambio de una fuerza de trabajo por un salario para poder sobrevivir. Estos son los conceptos que están manejando estos representantes de los empleadores, de los empresarios. También hay otras opiniones de los mismos señores y otros empresarios que dicen 5 millones de ecuatorianos no tienen empleo y solamente 3 millones tienen este privilegio. En el país acaban de declarar que el trabajo, que es un derecho constitucional, resulta ser un privilegio. Y dicen que de los 8 millones más o menos que somos la población económicamente activa en el país, 5 millones no tienen un trabajo. Pero no le dicen a la población que de esos 5 millones, al menos unos 2 millones son personas, son ecuatorianos que ya no podrán de ninguna manera insertarse en el trabajo formal, porque no tienen la formación, las competencias, la educación, y su situación económica y social es extremadamente compleja y no podrán hacerse nunca de un trabajo formal. A lo máximo que podrán llegar es a tener un trabajo de carácter informal. De esos 5 millones, hay 1 millón más o menos de personas que están entre la informalidad y la formalidad del trabajo. Unos meses están de informales, otros meses en el año tienen un trabajo permanente continuo. Más o menos 1 millón, ya van 3 millones de los 5 millones. Y son 2 millones que quedan efectivamente de trabajadores en el país, de personas en el país que no tienen empleo a pesar de tener la formación, las competencias, la experiencia para poder desarrollar un trabajo en el país. ¿De quién dicen que es la responsabilidad de generar trabajo?
el sector privado. Ellos asumen para sí esa responsabilidad. Dicen que el sector privado es el llamado a hacer las inversiones, a construir fábricas, a construir trabajos, empresas para dar empleo a los trabajadores. Desgraciadamente nada de esto se está cumpliendo. Ellos asumen ahora el carácter benéfico, son tan altruistas los empresarios ecuatorianos desde hace unos mesecitos atrás, porque antes no lo han sido, no lo fueron. Ahora ya son personas que se preocupan de los 5 billones que no tenemos trabajo en el Ecuador. Sí. Dicen que el Código del Trabajo es anacrónico, pues tiene más de 70 años. Sí, pues algún rato nacen las personas, nacen las cosas, se crean estos instrumentos de trabajo y uno de ellos es el Código del Trabajo ecuatoriano, que ya tiene más de 70 años. Pero no le dicen al país que ese código ha sufrido una serie de reformas, que ha ido evolucionando en el tiempo, que poco a poco los propios empresarios y también los trabajadores hemos ido modificando y actualizando los contenidos de este código. Ahora ellos dicen que es anacrónico y no dan mayor explicación, que está obsoleto, que no está adecuado a las nuevas modalidades del trabajo. Pero no le dicen al pueblo ecuatoriano que ellos lo que buscan es modificar el Código del Trabajo para reducir y eliminar los derechos de los trabajadores. Rigidez laboral no permite las inversiones para el empleo. Dicen que porque el Código del Trabajo tiene modalidades de contrato muy rígidas. En el año 2015, después de una fuerte negociación con el gobierno anterior, logramos conseguir que el modelo tipo de contrato laboral en el país sea el de plazo indefinido. Habíamos luchado tantos años por conseguir ese modelo de contrato para que los trabajadores ecuatorianos, luego de pasar el término de prueba de 90 días, puedan tener un trabajo hasta llegar a la hora de la jubilación o la terminación laboral por alguna decisión empresarial. Pero dicen que este tipo de contrato no les permite a ellos invertir. Y nosotros preguntamos desde los trabajadores, ¿de cuándo acá el empleador que tiene el dinero para hacer las inversiones en las distintas empresas, negocios, etcétera, se está fijando en que el contrato de trabajo indefinido le impide la inversión? Lo que impide la inversión es la inseguridad jurídica y la indecisión de ellos mismos en invertir en el país porque tienen normas que cumplir. Tienen que compartir utilidades, tienen que afiliar a los trabajadores al IES. Cuando no tienen estas condiciones, ellos no se hacen problema e invierten, porque piensan en la rentabilidad exclusivamente. El contrato a plazo indefinido no incentiva la creación de nuevas empresas, porque hay este contrato de ellos, simplemente no quieren invertir en el país y van a invertir en otros lados. Conocemos de algunos empresarios que se sacan el dinero del país y van a Miami y tienen unas lindas empresas. Y para poner una empresa en Miami, ustedes saben, tienen que cumplir un sinfín de condiciones muy exigentes, mucho más que las que tienen aquí en el país, pero se van a Miami, no ven que ahí hay el contrato por hora y entonces pueden explotar de mejor manera a los trabajadores. La jornada de trabajo de 40 horas hace no competitivo al sector empresarial. Esta jornada de 40 horas tiene una rica historia, les recomiendo leer al doctor Juan Pazimiño, que tiene algunos artículos sobre este tema. Es una lucha, ha sido una lucha permanente de los trabajadores ecuatorianos desde 1928 más o menos venimos luchando por la reducción de la jornada. Y ahora los señores empresarios dicen que esa jornada no les permite invertir, no son competitivos, que necesitan flexibilidad de la jornada. Y como que nos hacen un favor, nos proponen que van a mantener las 40 horas semanales, con lo cual cumplen con la Organización Internacional del Trabajo, pero que ya no vamos a trabajar 8 horas diarias, sino 12 horas durante 3 de los 7 días de la semana. Lunes, martes y miércoles 12 horas, y el jueves o el viernes
o el sábado o el domingo, cuando el empleador quiera, se completan las 4 horas restantes. ¿Y saben cuál es el pretexto para hacer esta propuesta, compañeros? De que el trabajador va a tener más tiempo para descansar, que el trabajador va a tener más tiempo para estar con su familia y que puede además conseguirse otro trabajo. Si ni para ahora hay trabajo, compañeros, peor para tener 2 trabajos en el país. Están manejando una serie de falacias que resultan atractivas, pero que en el fondo son para precarizar el trabajo. La jubilación patronal es una carga muy pesada para las empresas. Sucede que cuando uno ya entrega todo, ha dejado la vida en la empresa, lo quieren votar como que fuera un papel cualquiera. Ellos no tienen, ¿qué diremos ya que hablamos del trabajo emocional? Sentimientos, compañeros, con el trabajador que ha dejado toda su vida en la empresa. Y quieren deshacerse de la jubilación patronal. Para ello, en el tiempo han ido implementando una serie de artificios para reducir este derecho. Primero, el empleador tiene la posibilidad de que cuando el trabajador va a cumplir 25 años de servicio en la empresa, que le facilita ya la posibilidad de acogerse a la jubilación, a los 24 años, 11 meses, 29 días, le despiden, le pagan la indemnización y se deshacen de la responsabilidad de pagar la pensión de jubilación hasta el día de la muerte del trabajador. No contentos con eso, compañeros, en la jubilación, el ministro anterior, el ministro Berresueta, hizo una interpretación del artículo 216 del Código del Trabajo, en donde dice que se calculará el monto de la pensión mensual de jubilación sobre la base del salario básico del trabajador que se jubila, pues. Ellos interpretaron que es sobre la base del salario del trabajador ecuatoriano en general y redujeron el valor de la pensión. ¿No ve que no es lo mismo calcular esa pensión con $800, por poner un ejemplo, que con 394, que es ahora el salario básico? Y luego volvieron a interpretar el mismo artículo 216, diciendo que la limitación del valor de la pensión de jubilación patronal ya no es el 50% de lo que ganaba el trabajador, sino un salario básico unificado del trabajador del sector privado en el Ecuador, para el día de hoy $394. Si usted tenía la posibilidad de tener una pensión de unos $600, $700, ya no puede. Le van a pagar de cualquier manera, como techo máximo, $394. Bien, bajo esta visión se proponen una serie de reformas cuyos alcances centrales están en este cuadro. La jornada, las propuestas empresariales y los alcances que estas propuestas tienen. Una jornada laboral de 40 horas en 3.5 días que habíamos hablado, o también la jornada de 40 horas en 6 días. ¿Cuál es el objetivo final de estas 2 jornadas, compañeros? Evitar el pago de las horas complementarias entre lunes y viernes y de las horas extraordinarias entre sábado y domingo. ¿No ve que ahora le van a un grupo de trabajadores a contratar de lunes a miércoles y posiblemente el sábado, las 4 horas que faltan, y otros jueves, viernes, sábado y posiblemente el domingo las otras 4 horas que faltan? Con lo cual ellos completan 12 horas de trabajo en el día, ¿sí? Y posiblemente en sábado o domingo 8 horas de trabajo. Con lo cual solo nos queda el día domingo para descansar en definitivo. Al suprimir el costo de las jornadas ordinarias, extraordinarias y complementarias, el empleador se está ahorrando hartísima plata. ¿En desmedro de quién, compañeros? De los trabajadores. Hay el contrato a tiempo fijo. Ellos, cuando perdieron la conquista que tenían del contrato a tiempo fijo, le podían contratar a usted por 3 meses, 6 meses, 1 año y máximo 2 años, y hasta ahí llegaba el contrato. Se dieron al trabajito de despedir al trabajador a los 2 años, dejarle pasar 15 días o 1 mes y volverle a contratar, con el único afán de que no sume tiempo de servicio para la jubilación, con el único afán de reducir y ahorrarse ellos los costos que significa ir teniendo trabajadores permanentes. Ahora están planteando por distintas modalidades
que sea mínimo de 1 año el contrato a plazo fijo y máximo de 3 años. Y quieren eliminar lo que habíamos conseguido en el año 2015, el contrato a plazo indefinido. Está de por medio también el tema del desahucio. El desahucio es un valor económico que el empleador tiene que pagar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Y era una facultad del empleador que le decía: ya no quiero tus servicios, anda al ministerio, cobra tu indemnización y chao, se acababa la relación. O el trabajador podía decir: vea jefe, ya no quiero trabajar con usted, muchas gracias, ponía su indemnización y se acababa la relación. Logramos conseguir en el 2015, en el gobierno de Correa, que el desahucio sea facultad exclusiva del trabajador. Solo yo podía pedirle la terminación de la relación laboral, el empleador no lo podía hacer. Hoy están pretendiendo con esta modalidad de tiempo fijo recuperar aquello. Siguiente. Tenemos el contrato eventual o ocasional. Este contrato de trabajo lo crearon ellos mismos, los empresarios, para tener la posibilidad de contratar gente en épocas pico de producción, por ejemplo en el sector florícola, cuando hay la cosecha, la post cosecha y lo que la venta. Ellos requieren de más personal, solo en esos tiempos se podía contratar, pero con un recargo del 35%. Ya no quieren que ese recargo exista porque dicen que eso les impide utilizar este sistema que ellos mismos crearon. El contrato por emprendimiento. Ahora nos plantean que la persona que hace un emprendimiento puede tener algunas ventajas en sus inversiones. No hay estabilidad para el trabajador porque a los 3 años se termina, o antes se termina la relación laboral sin la posibilidad de pago de la indemnización. No le van a pagar al trabajador de un proyecto nuevo, de un emprendimiento nuevo, la indemnización cuando termine la relación laboral. El contrato por proyecto, este es el más terrible, ¿no? Es un contrato en donde va a trabajar usted en un proyecto, puede ser su idea o la idea de otro. Si el empleador quiere, a los 6 meses le dice gracias y le va robando hasta el proyecto. ¿Sí? No hay estabilidad laboral. Termina el proyecto y termina el trabajo y se suprimen los derechos. Y el periodo de prueba que les hablaba hace un momento, en el país tenemos un periodo de prueba de 90 días. Ahora con los sistemas modernos que hay para la selección de personal, hasta es demasiado 90 días para comprobar que un trabajador le va a resultar beneficioso a ese empleado. No contentos con ellos, nos proponen ahora en esta reforma que este plazo se incremente a 180 días. Y hay inclusive la intención de que se lo lleve a 3 años en la modalidad de trabajo de emprendimiento. O sea, hasta los 3 años uno va a pasar a prueba. ¿A qué horas es que le van a declarar definitivo? Se acaba el contrato y ahí lo despachan al trabajo. Bien, hay la indemnización por despido intempestivo, la reducción de 1 año a 6 meses de impedimento de despidos intempestivos. También se logró en el 2015 en el gobierno de Correa, compañeros, conseguir que el despido intempestivo no corra para las mujeres embarazadas y los dirigentes sindicales. El objetivo es eliminar esa posibilidad y ahorrarse los costos laborales. La jubilación patronal, como hemos dicho, 25 años continuos o discontinuos, es casi inexistente en el país. De una población de 3 millones con empleo fijo, yo calculo, no tengo las cifras, no he podido encontrar las cifras oficiales, pero no pasamos de 30 o 40 mil personas en el Ecuador que tenemos jubilación patronal, porque el empleador tiene el artificio de despedirte antes de que cumplas ese periodo de tiempo, y ahora quieren de una vez eliminar la jubilación patronal porque es una carga pesada para las empresas. Y hablamos de la interpretación de la fórmula de cálculo y de la imposición del techo. Y hay también, como una figura alternativa al pago de una pensión mensual, un fondo global. Sobre la base de su valor de pensión mensual, usted negocia con el empleador
que ya no le pague mes a mes, sino de una vez todo. Le calculan una perspectiva de vida y le dicen, le vamos a pagar $10,000, y entra en una negociación en donde usted va a tener que ceder y sale perdiendo y disminuye el verdadero valor de su pensión de jubilación. Bien, la siguiente, gracias. En opinión del doctor Juan Pasimini, y yo a nombre del Parlamento Laboral lo recogemos completamente, y recogemos a él para que no se diga que las opiniones de los dirigentes sindicales están siempre en contra de los empresarios, que somos atrasados, que no tenemos iniciativas, que no apoyamos el crecimiento económico, que estamos en contra del empleo, dice, que estamos a favor del desempleo, nos dicen a los dirigentes sindicales. ¿Y qué dice el doctor Pasimini? Que las propuestas han sido formuladas por una élite empresarial. En la primera lámina vimos quiénes eran los que están promoviendo esto, que se atribuye a la representación de intereses nacionales y del bien del país. No refleja la posición de otros empresarios. Los medianos, pequeños y microempresarios no están muy de acuerdo con esto. Ellos quieren otro tipo de modalidades de contrato para poder salir adelante con sus empresas y sus negocios. Y peor aún, de las centrales de trabajadores, que hemos rechazado estas reformas laborales conjuntamente con las organizaciones sociales, los profesionales de distintos sectores de las clases medias y académicos e investigadores. 2. Como las reformas propuestas no solo arrasan con derechos laborales, sino que precarizan a los trabajadores, violan la Constitución. Ahora, compañeros, una de las cosas más fáciles en este país es violar la Constitución de la República, la Constitución de Montecristi, aquella progresista, de derechos progresivos de los trabajadores. No, ahora se ponen de acuerdo en la Asamblea con una ley orgánica, con un reglamento a la ley orgánica, terminan con los derechos establecidos en la Constitución. El Código del Trabajo es una conquista histórica sobre jornada máxima, salario mínimo, seguridad social, salud laboral, contrato individual y colectivo, sindicalización, huelga, indemnizaciones y utilidades. Desde 1938 ha tenido múltiples reformas y nuevas disposiciones. Miren lo que está en juego con esta reforma, compañeros. La huelga en el país es prácticamente imposible de hacer, porque le pusieron en la última reforma a la ley orgánica del servicio público, le pusieron una serie de condiciones para que usted pueda hacer huelga. Ya mismo toca ir a pedir permiso al curita de la esquina que me permita hacer la huelga. Tengo que declarar los bienes de la empresa y me hacen cargo a mí. Si algo se pierde, yo tengo que pagar, el huelguista tiene que pagar. Es prácticamente imposible hacer una huelga en el país, sin embargo la quieren eliminar de una vez. El Código del Trabajo y los trabajadores formales tienen la culpa de la ineficiencia empresarial y gubernamental, que son las causas que impiden la generación del empleo. Y esto es verdad, compañeros. Los empresarios ecuatorianos no invierten en la capacitación de sus trabajadores, quieren trabajadores que ya vengan capacitados. ¿Y a quién le han delegado esa facultad? A las universidades. Y ellos exigen, porque tienen mecanismos para hacerlo a través de los gobiernos y del sistema educativo formal, qué tipo de profesionales quieren. Que venga ya preparadito, listo, para ellos no tener que gastar en la capacitación, porque no le ven como una inversión, sino como un costo, como un gasto para la empresa. Y claro, estos empresarios ecuatorianos son bastante agarrados del codo, no quieren invertir en tecnología. Sus procesos los han mantenido demasiado tiempo, no se innovan tecnológicamente y son ellos mismos los que se vuelven no competitivos frente al mercado. Hay otras empresas que hacen los mismos productos en los países vecinos y lo hacen con mucha más tecnología, con reducción de costos para esas empresas. La existencia del desempleo y el subempleo tiene raíces históricas, estructurales, empresariales, gubernamentales y también ha estado sujeta a condiciones externas, particularmente latinoamericanas. Aquí, compañeros, estamos en un momento muy especial y particular. El Fondo Monetario Internacional está imponiendo este tipo de políticas al gobierno del presidente Lenín Moreno. Gobierno al que los trabajadores le votamos, le dimos el voto, porque pensamos que iba a tener una política menos drástica que el gobierno anterior y a favor de los trabajadores.
y nos topamos con todo lo contrario, compañeros, que se podía suponer. Y están entregados al Fondo Monetario Internacional cumpliendo a rajatabla lo que este organismo internacional decide. Y esto es importante, compañeros. Suponiendo que pasen las reformas, habrá potencialmente 5 millones de ecuatorianos que podrán tener empleo, pero con derechos laborales precarizados, como acabo de explicar, ya que según declaraciones de los proponentes, tales reformas solo regirán para los nuevos trabajadores. Aquí nos quieren separar, compañeros, nos quieren dividir. Aparte de que nos precarizan, nos dividen. Y dicen los que ya tenían estos derechos, que los sigan teniendo hasta cuando termine su relación laboral. Pero los nuevos entran al mercado de trabajo con nuevas condiciones, o sea, sin derechos laborales o con derechos laborales precarizados y reducidos. ¿Sí? Dan cuenta, dice, que el crecimiento del trabajo bajo condiciones precarizadas no contribuye al crecimiento económico y tiene repercusiones negativas en la vida social y sobre el bienestar general, porque ahonda la concentración de la riqueza. Nosotros hemos hecho un análisis no muy técnico, compañeros, porque el dirigente sindical no tiene la posibilidad de manejar las cifras, los conceptos, desde como manejan, por ejemplo, los economistas. Pero hemos analizado, compañeros, que en el país la producción, el modelo de producción es por precio y no por volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que los empresarios prefieren cargarle al producto el precio de todos los costos, ¿no? Y venden cosas caras y no lo hacen por volumen. Cuando se hacen las cosas por volumen se abarata el costo de los productos, porque les falta tecnología, les falta personal, les falta decisión, seguridad para invertir, en fin. Este tipo de cosas no han permitido que nuestra economía sea más dinámica, sea mejor que la que tenemos. Cuando nosotros les hicimos una propuesta como dirigentes sindicales de que mejoraran el salario de los trabajadores para que el trabajador pueda tener capacidad de compra, al tener capacidad de compra, el productor necesita hacer más productos y al hacer más productos va a generar más trabajo y va a generar mejor situación de la economía. Nos dijeron que estábamos locos, que eso no va a ocurrir, que lo que tenemos que hacer es precarizar el trabajo, los derechos, para poder ser competitivos frente a nuestros vecinos de Colombia y Perú. Dicho sea de paso, ayer leí en la prensa que el salario básico de menor valor en Latinoamérica es el de Colombia. Y en Colombia, compañeros, la situación es extremadamente compleja en el tema laboral. Entiendo que está por los 232, 235 dólares, si mal no me equivoco. Sí. Y en Chile acaban de subir el salario básico a 301 dólares, pero desde marzo del próximo año. O sea, deciden hoy, pero para que se aplique desde marzo del próximo año. Bien, para terminar, compañeros, las reformas no están pensadas para producir empleo de calidad, sino para generar empleo precarizado. Las reformas no toman en cuenta la experiencia histórica, tampoco la legislación comparada ni los convenios. No consideran la salud ocupacional ni condiciones médicas adecuadas para los trabajadores. Este es un verdadero problema, compañeros, sobre todo en el sector de bananero, en el sector camaronero, en el sector turístico, en el sector de la gran industria. Es increíble ver, y lo digo yo, compañeros, que por mi trabajo en Empresa Eléctrica Quito yo recorro las grandes empresas, las empresas de mayor consumo de energía eléctrica, y puedo constatar las condiciones en las que someten los empresarios a los trabajadores. La seguridad industrial, compañeros, es altamente deficiente en el país y sin embargo tenemos 3 normativas de seguridad industrial. La higiene en el trabajo es absolutamente descuidada. Hay empresas, aunque ustedes no me lo crean, compañeros, hay empresas que no tienen servicios higiénicos para sus trabajadores, sino un huequito para que se les ocupen los trabajadores. Hasta en el siglo XXI, compañeros. Esto es real. Estas deficiencias que producen una serie de enfermedades a los trabajadores que finalmente terminamos yendo al IES. El IES es de nosotros y también de aportes de él.
Estado y por lo tanto nos cuesta a todos, generan también precarización. Las leyes, compañeros, no solo a un mayor reparto de utilidades. Aquí los empresarios se quejan todos los días de que pagan demasiadas utilidades a los trabajadores, pero la verdad es que ellos ganan demasiado. Con el gobierno de Correa, compañeros, los empresarios ecuatorianos ganaron lo que no ganaron en 30 años antes del gobierno de Correa, y se quejaron de Correa. Hoy están con Moreno y lo presionan para que elimine las utilidades a los trabajadores, compañeros, y se van a inventar cualquier cosa a lograrlo, con el aval del Fondo Monetario Internacional. No promueven el crédito con intereses blandos y preferentes para las pymes, para los proyectos. ¿Cómo es posible, compañeros, que un crédito para un proyecto pequeño, para un emprendimiento pequeño, esté por el orden del 28% el interés, y para el gran industrial que maneja mucho dinero, a él sí le dan un crédito al 9%? Esa contradicción, compañeros, tiene que acabarse en algún momento sincerando la economía en el país. La capacitación obligatoria anual a los trabajadores por parte de las empresas, legislación que penalice la fuga de capitales, su ocultamiento en paraísos fiscales y obliguen su repatriación. Tienen una habilidad increíble, compañeros, para sacarse la plata del país de distintas maneras. Y luego dicen, no tenemos para invertir, hágame un crédito en condiciones blandas. Y después de que le dan el crédito y no paga, ¿qué pasó el año anterior, compañeros? Les remitieron los intereses, les perdonaron las deudas. Pero a los trabajadores, ¿qué nos ha pasado, compañeros? En el sector público vamos por el año 9 sin incremento salarial. Y en el sector privado el único incremento que se recibe es el que generosamente el empleador le quiere dar, o el del salario básico unificado cada enero de cada año. Bien, una conclusión, compañeros, para terminar. Estas y otras alternativas económicas, sociales y laborales planteadas de distintos sectores de pensamiento crítico chocan frontalmente con la visión oligárquica y neoliberal, de modo que no son recetadas en las esferas de gobierno ni en los medios de comunicación hegemónicos. Aquí, compañeros, en el país, los medios de comunicación están jugando un papel bastante sucio, entregando la información a la población ecuatoriana muy parcializada y orientada solo al interés de los dueños de los medios de comunicación, que a su vez resultan ser los dueños de las grandes empresas en el país. Por tanto, también de las políticas generadas desde el Estado para asegurar los derechos laborales y colectivos, favorecen el emprendimiento, la productividad, al mismo tiempo que propician una radical redistribución de la riqueza. Pero lastimosamente vivimos tiempos conservadores en el Ecuador y en la mayor parte de países de América Latina. Sin embargo, los tiempos adversos no impiden continuar sembrando posiciones de intereses desde la clase trabajadora. Juan Pazimiño acaba de lanzar una frase que creo yo va a quedar registrada en la historia. La lucha de clases ahora ya no es de los trabajadores contra los empleadores, sino al revés, de los empleadores contra los trabajadores, compañeros. Esto es lo que está pasando en nuestro país. Esto es lo que les espera a los jóvenes que van a insertarse en el mercado laboral. Y esto es lo que nos va a pasar a quienes ya tenemos un empleo en nuestro Ecuador. Definitivamente se quieren comer, disculpen el término, se quieren comer el código del trabajo, digerirlo como ellos quieran para establecer su política, enriquecerse más en desmedro de la mayoría de los ecuatorianos. Termino diciendo lo siguiente, compañeros. Esto está pensado más o menos de manera general. Y yo pregunto, ¿qué pasa con el trabajo en el campo? ¿Qué sucede con el trabajo agrícola? Con el de la industria agrícola, compañeros, en donde la explotación todavía no ha sido analizada, condenada, reformada, mejorada o eliminada sobre la base de estudios técnicos que permitan decir que el trabajador agrícola ya no puede seguir siendo convocado a trabajar a las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Espérame, Cholito, que te espero a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. No tiene jornada de trabajo. El señor ministro Ledesma, el anterior,
ministro, que es hijo de uno de los grandes exportadores del banano, planteó que en el sector bananero la jornada de 6 días de trabajo iba a ser la salida, pero como le pusimos el recargo del 35%, ni siquiera entraron a utilizar el beneficio que ellos mismos crearon, y le ofrecieron mayor descanso, doble trabajo, posibilidades de estudio, y nada de esto ha pasado, compañeros. Porque el empleador, el empresario, cuando algo no le conviene, lo desecha sin ningún problema y lo cambia. Esa posibilidad no tenemos los trabajadores. Nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario que aspiramos sea digno, de un trabajo que sea digno, de una vida digna, compañeros. Muchas gracias por su atención.